¿Y por qué esta no se está? Sí, por favor, me van a recordar que grabe las clases porque sí tendrían que estar grabadas con la posibilidad de que en cada exposición podamos inclusive ver las veces que sea necesario para poder retener esa información que los grupos nos van a proporcionar. Una vez que los grupos han terminado de pasar la evaluación, tenemos la posibilidad de, según los restantes, en este caso, 7 grupos, participar complementando, participar opinando, ¿no es cierto? Participar refutando también, que es otra posibilidad. Y también participando, creo que ya dije, complementando o relacionando. Es decir, esto que han explicado los compañeros, a mí me recuerda, por ejemplo, cuando yo era estudiante. Muchas de las cosas que han dicho me ha traído a la memoria que parece que yo aprendí según este modelo pedagógico, según este enfoque pedagógico. Entonces, cada grupo puede tener participaciones, como mínimo una participación de un integrante. Los integrantes en el inbox se pueden poner de acuerdo. Preguntaremos tal cosa. Ya, pregunta tú. En la siguiente exposición, ahora te toca preguntar a ti, de manera que la participación sea activa, ¿no es cierto? Pueden hacer más de una pregunta, desde luego, pero mínimamente deben hacer una pregunta acerca de la exposición. Bien, ahora vamos a pasar este videito para que puedan comprender un poco de qué se trata. ¿Cómo estará el sonido? ¿Se puede escuchar? No se escucha, licenciada. Gracias. Nada, ¿no? No se escucha. Mi nombre es Ivonne Ramírez Martínez y Ahora sí. un saludo para los cursantes del Diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria. Mi nombre es Ivonne Ramírez Martínez. ¿Se puede ver? Se ve y se escucha, licenciada. Gracias. Un saludo para los cursantes del Diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria. Mi nombre es Ivonne Ramírez Martínez y va a ser un agrado compartir con ustedes el módulo sobre enfoques pedagógicos. En estas 5 semanas de trabajo vamos a hacer una revisión, un análisis y desde luego una crítica a los distintos modelos pedagógicos vigentes en el ámbito educativo, desde los enfoques tradicionales, atravesando los enfoques cognitivo, constructivista, histórico, cultural, la educación liberadora y desde luego los enfoques pedagógicos actuales que se nos plantean como un desafío en este nuevo siglo. Me refiero en particular al enfoque basado por competencias y también a los enfoques basados en proyectos y también basados en problemas. Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y los periodos en particular que en este tiempo vivimos nos desafían también a poder hacer una revisión de lo que van a ser las teorías del conectivismo y la educación virtual. Esperamos que disfrutar y que tengamos un espacio grato de convivencia durante este periodo y que resulte provechoso para todo el grupo. Esta noche nos encontramos a las 19 horas para tener la primera clase presencial que va a ser desarrollada los días lunes y miércoles en ese horario. Durante las 5 semanas estaremos teniendo estos intercambios donde el rol que ustedes van a tener también va a ser interesante analizarlo y ver este módulo bajo qué enfoque pedagógico es que se está desarrollando. Hasta las 19 horas entonces. Gracias. Bien. Vamos a pedir entonces ahora 8 voluntarios para organizar los grupos. Por favor, coloquen sus nombres en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, para que a ellos se dirijan cada uno de los compañeros que van a integrar sus grupos. Recuerden que si alguien coloca el grupo número 1, por ejemplo, ya no puede aparecer otro con el grupo 1.
¿qué tiene que hacer? Dirigirse en inbox a ese compañero y decirle, méteme a tu grupo. Y así vamos sumando. Cuando el grupo llegue a 5, la persona del grupo dirá, el grupo 1 está completo, va a indicar en el grupo de WhatsApp y así nos vamos organizando. Adelante, por favor. Listo, ¿alguien ya ha puesto grupo 4? ¿Quiénes se suman al grupo 4? Gabriel no puede volver a poner grupo 4. Escríbale directamente a la persona que ha puesto grupo 4, que era Miss no sé qué, Miss más. O sea, no vuelvan a repetir los números, sino que alguien que ha puesto grupo 4, el primero en escribir grupo 4, a él nomás sí hay que dirigirse. Mire cómo, ahora, a ver, vamos a parar acá. Paren un ratito, ¿ya? Paren un ratito de enviar. Mismas, que no sé quién es, por favor, esa persona se puede identificar. Gracias. Puede hablar por el, estamos en conexión acá, ¿no es cierto? Entonces puede hablar acá. Ya, Seleni Velarde nos ha escrito un mensaje indicándonos que ella se va a hacer cargo del grupo 4. A ver, vamos a contar los 4. Miren, Seleni es 1, Romelit es 2, Claudia es 3, Nati es 5. Entonces, Gabriel, Yuleni, o sea, ya está completo, ya no le manden ya a ella, porque con ella ya son 5, ¿no es cierto? Entonces ya no, nadie más pone grupo 4. Recuerden que no deben colocar en el colectivo, deben dirigirle el mensaje a la compañera que ha puesto el grupo 4. Aquí hay un grupo 7, Brian ha puesto el grupo 7, entonces diríjanse a Brian los que quieren participar en su grupo 7 y él les dirá en el inbox si es suficiente o no. Aquí solamente tendríamos que tener en el chat solamente 8 grupos, o sea, no, los otros mensajes están de más. Si tendrían la gentileza, Gabriel, Yuleni, Carol, a Carol está bien, está con el 6, de borrar sus envíos de mensajes, nos harían un favor. Solo se quedaría la del 4, la del 6 y la del 7. El resto de los compañeros que han enviado después deben borrar. Gracias, Gabriel. Gracias, Eva, supongo. Entonces, vamos sumando. ¿Quién se va a hacer cargo del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3? Esas personas tienen que mandar mensaje. Perfecto. Nayit ya ha puesto que se va a hacer cargo del grupo 3. Mensajes, los que quieren integrar el grupo 3, diríjanle a Nayit. Bien, el 7 ya está lleno. Grupo 4 lleno, grupo 7 lleno. Grupo 1, ¿quién se va a hacer cargo? Grupo 2, grupo 6, grupo 5, grupo 8. Perfecto. El 7 está lleno también. O sea, ¿el resto no va a ser grupo? Ya tenemos 3 grupos llenos. El grupo 2 está ahí. Ya pueden incorporarse al grupo 2, escribir el mensaje al compañero. 6 lleno también, perfecto. 4, 6, 7 ya está lleno. No escriba a este sitio ese número 2, por favor.
El grupo 4 ya nos dijo que estaba completo. No repita mensajes. Grupo 5, quienes se incorporan, diríjanse a Enilce. Sigue faltando el grupo 1. Quiere decir que con todas las personas que no se adhieran a los grupos, vamos a armar el grupo 1. Ya. Licenciada Claudia dice, por favor, mandar ahí. Listen, creo que todos Bien, el 5 ya está lleno. los grupos ya Gracias. están llenos. 5 lleno, 1. Según lo que estoy revisando. Licenciada Claudia, no está lleno el 1. No, licenciada, nadie me escribe. Sí, todos están asustados pensando que es miren, en este caso se ha cumplido, los últimos serán los primeros, porque no se han adelantado a colocarse en los grupos, ahora estos que quedan solo van a ir al 1. Adelante. El 3 está lleno, el 2 está lleno, el 2. Puede contestarnos por esta vía. No, licenciada, solo somos 4. Falta 1 en el grupo 2, pronúnciese. Ya, ahora hay un recurso en el Zoom para levantar la mano. ¿Quiénes no tienen grupos? Cristian, baje la mano. Y ahora sí, ¿quiénes no tienen? No hemos dicho, Cristian, que escriban. Hemos dicho levanten la mano. Gracias. Si no, me va a estorbar mi lista de asistencia. Y a ver quiénes tenemos que están sin grupo. Mayumi, Lorena. Todos los demás ya están, porque además tenemos 39 personas, tendrían que estar todos. Entonces, por favor, Lorena, haga un mensaje a la licenciada Claudia, que es la encargada del grupo 1. El 2 ya está lleno. Y por lo tanto, la licenciada Claudia, ¿no es cierto? A este teléfono que estoy aquí marcando, escríbanle a ella e indiquen que van a entrar en ese grupo. Lorena, escriba allá. ¿Alguien más que no tiene grupo? ¿Solo Lorena? O sea, todos los demás ya tienen grupo. Bien, entonces vamos a colocar un mensaje a los compañeros que no pudieron estar en esta clase para decirles que se integren al grupo 1, ¿ya? Que no son 41, son 3 compañeros más que nos faltan que se van a integrar al grupo 1. En el grupo 1, ¿cuántas personas ya están? Cristian Gutiérrez, tengo entendido que usted no tiene grupo. ¿También se ha dirigido al 1? Licenciada Ivonne, hasta ahorita nadie me escribe, solo estoy yo en el grupo 1. Lorena. Lice, estoy a la espera del grupo 2, pasa que hace rato yo le escribí al grupo 7 y 8 y ya estaba lleno en un segundo, así que le estaba esperando, si no, igual me paso el grupo 1. No, pero el grupo 2 ya le he indicado que está lleno. Usted está Sí, en... Ya. Perdón, licenciada, sí te incluí el grupo Mayumi.
Ah, ya está integrada. Entonces, en el grupo 2 ya está ella. Bueno, Ya le hice, gracias. ahora todos los responsables de cada grupo deben organizar sus grupos de WhatsApp incorporando a todos los que les han escrito. De manera que vamos a tener entonces 7 grupos por el momento. Entonces, hay una sola persona en el grupo 1, ¿no? Sí, licenciada, soy yo. Claudia, perfecto. Ya. Sí. Vamos a esperar que hasta el día de mañana alguien se pronuncie. Estas personas que han faltado hoy a la clase se pronuncian porque son 41. Entonces, nos faltan 3 personas que podrían ingresar a su aula, ¿no ve? Como tenemos nuestra exposición para el día martes, entonces tiene tiempo para preparar y esperar a que los compañeros se unan. Bueno, gracias. Ya, por favor, Cristian pide que le incorpore a su grupo, pero háganos un mensaje de WhatsApp, Cristian. No está en el grupo de WhatsApp. No, pues yo no tengo. Póngame su número, Cristian, acá, al chat para que pueda leer Claudia. Escríbame su número de celular. Claudia, el número 702 13 747. Claudia Aramayo, ¿me escucha? Sí, licenciada, lo estoy anotando y también hay otra persona también que me está escribiendo al grupo. Perfecto. Ya. Entonces, tenemos todavía 2 espacios más para que puedan incorporarse al grupo de Claudia. Licenciada, disculpe la pregunta. ¿Cuándo expondría el grupo 1? Me dice aquí una compañera. El siguiente martes, como hemos mostrado en la programación, en la siguiente semana nuestras clases van a ser martes, jueves, sábado. Espero hasta eso que me pueda ayudar la ingeniera Karina, ¿no? Para que yo pueda estar en la plataforma. Bueno, por el momento no importa el tema de la plataforma porque nuestra exposición es por acá. Bueno, gracias. No, seguramente ella en estos días les resolverá ella el problema, pero nuestras exposiciones y clases de, digamos, semipresenciales, virtuales, son directas, son por este medio, ¿no? Alguien nos hace otro mensaje y nos dice, ¿qué quiere decir eso? Renan Ayala. Renan Ayala, en vez de escribirme a mí, escríbale a su compañera Claudia y escríbale al inbox en el chat. O sea, no me escriba a mí porque yo no le puedo meter al grupo, ¿no ve? Entonces, ¿qué tiene que hacer Renan? Escribirle a su compañera Claudia. Claudia. Ya. Lo que estoy tratando un poco de decirles es que no hagamos caos con la información, ¿ya? Además, puede usted tomar la palabra. Adelante. Bien, hasta acá estamos organizados entonces y vamos a continuar con nuestra clase para hablar un poco de los enfoques pedagógicos y sobre todo referirnos en particular, ¿no es cierto?, a aquellos más históricos para ver en qué momento nos estamos situando ahora con estos enfoques contemporáneos. De ahí que en nuestra revisión de la clase de hoy no ingresan los enfoques clásicos del conductismo clásico, del conductismo operante, por ejemplo, ¿no es cierto? No están entrando los modelos del aprendizaje social de Bandura, tampoco están entrando los modelos del aprendizaje significativo de Ausubel o el aprendizaje instrumental de John Dewey, que decía que en el aprendizaje lo principal era que sea el aprendizaje útil
digamos que sea un aprendizaje que le sirva al individuo para funcionar, ¿no? Estos enfoques, sobre todo el de Dewey, estaba muy relacionado con la era industrial. Entonces no importaba tanto que el individuo sea crítico, sea reflexivo, qué sé yo, sino que sobre todo maneje la maquinaria, que para ese momento de revolución industrial, ¿no es cierto? Lo más importante era la producción económica. Por otra parte, esto, ¿cómo lo relaciona? Adelante. ¿Está presentando, está proyectando algo? No, porque no Todavía se no, está... todavía no. Todavía no estoy proyectando. Lo que sí había estado es con mi cámara cerrada. Entonces decíamos que esto es muy importante analizar, que en la historia entonces hacemos un corte. Y hacemos un corte en el sentido de que no estamos viendo los enfoques clásicos del aprendizaje, ¿no? Entonces diríamos que para los autores clásicos el aprendizaje era una cuestión sobre todo de modelar conductas, es decir, de poder hacer que un individuo, ¿no es cierto?, aprenda a partir de estímulos que va recibiendo, ya sea de reforzadores positivos o de reforzadores negativos. Un ejemplo, digamos, más común del conductismo es cómo nosotros aprendemos el tema de pagar impuestos en las fechas que establece las oficinas de impuestos internos. La primera vez que nos hemos descuidado, no hemos pagado a tiempo nuestros impuestos, nos han multado. Inteligentemente, las alcaldías, por ejemplo, utilizan el modelo conductista y nos hacen hacer lo que ellos esperan de nosotros. Nos dicen, si usted paga 10 días antes, tiene un descuento. Si usted paga en tal lapso, paga lo que es correcto. Y si usted paga después del plazo, usted tiene multa. Entonces, nos van modelando nuestra conducta. Un ejemplo de aprendizaje de cuánto pasar con un vehículo o no por una determinada calle cuando el semáforo está en rojo, en amarillo o en verde, significa que cuando estoy conduciendo y yo me paso en semáforo rojo, me multan. Me aplican entonces un reforzador negativo. Yo aprendo la siguiente vez y digo, no, la otra vez he pagado 70 pesos, 120 pesos, qué sé yo, he discutido con el guardia y ha sido peor porque entonces me ha multado por faltamiento a la autoridad más, de paso no tenía mi brevet al día, o sea, no, nunca más, mejor miraré bien, o sea, aprendo, ¿no? Ese modelo conductista también lo aplicamos, les decía, con los niños en la casa. Te cepillas, entonces sí. Si haces esto, entonces te pasa esto de malo. Vamos constantemente asignando reforzadores, ya sea positivos, te doy algo, y si no haces lo que yo quiero, entonces te quito tu celular. Esos son los modelos clásicos del conductismo, que cuando decimos ya esos modelos están superados, decíamos que no están así. Porque estos modelos llamados clásicos siguen vigentes en nuestras familias, siguen vigentes en el Estado. El Estado no nos dice, por favor, usted, dueño de casa, ¿no es cierto?, tenga la gentileza de pagar. Orlando, por favor, va a cerrar su micrófono. No nos dice el Estado, usted que es un ciudadano excelente, brillante de la ciudad de Tarija, tan hermosa plaza, Sucre que tiene, etcétera, sea consciente para su mantenimiento y pague los impuestos de acuerdo al inmueble que usted tiene. A ver, póngase usted el precio y también póngase usted el plazo. Porque, a ver, sea consciente dónde vive, qué quiere para Tarija. Sepa que el dinero de sus impuestos se van a invertir en obras, en salud, en esto, en lo otro. ¿Cuántos de nosotros pagaríamos? A ver, levanten la mano si nos dicen eso. ¿Cuántos de nosotros diríamos, estoy de acuerdo con que me descuenten el IVA, no 16%? Yo pienso que como estamos pasando una crisis económica en el país, deberían descontarme a mí, que soy funcionario estatal, que me descuenten, yo creo que un 32% por esta gestión. ¿Cuántas personas diríamos eso? Ya que llaman a nuestra conciencia y nos dicen, con eso vamos a hacer obras. ¿Alguna persona que pueda opinar? Porque si no opinan levantando la mano, voy a volver al conductismo. ¿No? Vito, por favor, ¿qué opina usted?
Listen, bueno, para empezar, no soy funcionario público, pero si es que llamarían a este tipo de conciencia, y si lo fuera, sí lo haría, ¿no? Si es que es la única forma o una de las mejores formas para poder ayudar a socapar el tema económico en el país, ¿no? Sí. Usted lo haría. ¿Cuántos tarijeños cree que lo harían? De, no sé, ¿tendrá una población de 400,000 habitantes, Tarija? Sí, estimo que lo harían muy pocas personas, dicen. La verdad es que hay muy poca conciencia comunitaria o social. Creo que todos velan por intereses propios, entonces creo que serían muy pocos funcionarios que podrían hacer esto, si es que sería una opción. Pero si, por ejemplo, saldría una normativa, en este caso desde la gobernación o desde los municipios, que obligue a los funcionarios a poder hacer ese depósito. Caso contrario, por ejemplo, no tendrían derecho a uso, por ejemplo, de hospitales, parques. ¿Qué pasaría ahí? Si es una obligación y por el hecho simple de permanecer y de querer seguir trabajando y generando, creo que sí, sí lo harían, ¿no? Si sería una obligación común, es una ley o es una norma, es un reglamento que se está estipulando, sí, creo que sí se lo haría. Actualmente creo que a todos los asalariados tenemos un ejemplo, ¿no? Nos descuentan unas boletas. Cuando ya viene estipulado en una boleta, una planilla o es una obligación, creo que sí, ni siquiera se cuenta con ese porcentaje que nos van a descontar, ¿no? Nosotros contaríamos ya a partir desde el líquido que nos llega, ¿no? Sí. Perfecto. De esa misma manera opera el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo en las aulas dice, si usted tiene 3 faltas a la práctica, dependiendo de cada universidad, usted queda fuera de la materia. Si usted no da el primer parcial, no hace la práctica y no da el examen del segundo parcial, usted no tiene derecho al examen final. Si usted hace y cumple todas las tareas, ¿no es cierto? Y responde a las solicitudes que se han hecho en la asignatura, entonces usted obtiene un determinado puntaje. Sin posibilidades, por ejemplo, de autoevaluación, o sea, de heteroevaluación, de que yo le evalúe a mi compañero y él me evalúe a mí, sino que la única evaluación que hay es directiva. El docente evalúa, ¿no es cierto? Y esa calificación es indiscutible. Es más, si reclama, de repente le va peor. Entonces, el sistema clásico conductista intentó utilizar el sistema de reforzadores para moldear la conducta del estudiante. Es decir, esto se aprende, así se responde, y esta es la pregunta verdadera. Mire, profesor, yo he resuelto el ejercicio de esta otra manera. No, porque yo quiero que hagan con el método que les he propuesto. Entonces, la metodología, la forma de enseñanza y el cómo, se ha criticado al conductismo porque no solamente normalizaba a todos los sujetos, o sea, los evaluaba, los consideraba como iguales, todos medidos con la misma regla, ¿no? No decían, por ejemplo, este tiene más potencialidad lingüística, este tiene más de razonamiento lógico, este es mejor para los deportes, no, este rinde mejor en las artes, sino que todos tenían que rendir todo bien. Aunque los sistemas, en este caso, sistemas nerviosos, estructuras del cerebro, no funcionan igual en todos. Hay quienes tenemos más habilidades para unas que para otras cosas. Más lingüísticos, más verbales, más matemáticos, más, qué sé yo, sensoriales, más táctiles, de repente inclusive más musicales, ¿no? Quizás con mejores capacidades visoespaciales, cálculo, etc. Pero el sistema no consideraba eso. El objetivo era que todas puedan rendir, ¿no es cierto? Y que el aprendizaje sobre todo se base en la memoria, en la memorización de los contenidos. Y la crítica al conductismo ha sido que finalmente el momento en que se quitan los reforzadores no deja aprendizaje. Dejan de tomar los exámenes, entonces ya no estudiamos. Porque siempre hemos estado respondiendo a una conducta de reforzadores, premios y castigos. Más tarde,
como digo, a día de hoy tampoco se ha superado. No sé si hay alguien que pueda decir que en su experiencia universitaria no ha atravesado las cosas que voy comentando. Tal vez alguien quiere hablar. Entonces, seguimos con Ademar Ayala. Y miren, como no participan, entonces yo vuelvo a mi sistema conductista y vuelvo al castigo y al reforzador, ¿no es cierto? O sea, voy anotando quién responde y quién no responde. Miren cómo es el sistema. Ademar, Alan. Seleni, adelante. Licenciada, lamentablemente es así, ¿no? Si no tenemos, no sé, una coerción, un estímulo, algo, no reaccionamos, no tenemos esa reacción, no tenemos esa facilidad para poder proponer, participar y demás, ¿no? Lo que ponía usted el ejemplo, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? En tarifa un poco se ha tratado de cambiar. Ahora ya no hay multas. Para el pago de impuestos ya no hay multas. Se quiere avanzar un poquito, ¿no? Más bien, simplemente hay descuentos nada más, pero ya no hay multas. Entonces, estudiando, digamos, otros países más desarrollados, todo depende del nivel de educación que tengamos, ¿no? En otros países dan determinado tiempo para el pago de impuestos y no hay multas, no hay descuentos y no hay nada, porque la gente sabe que tiene que ir y cancelar. Entonces, mucho depende del nivel de educación que tengamos para no tener que actuar de manera coercitiva o forzada, ¿no? Bien, como ahora, ¿no? De una manera forzada, que miren cómo está de vigente el conductismo, que yo agarro mi lista y entonces digo, ahora le toca a Alison. Licenciada, ¿puedo hablar? Soy Claudia Aramayo. Adelante. También hay que fijarnos, como por ejemplo estamos hablando de los impuestos, ¿verdad? Aquí mi compañera Seleni dice que es una obligación. Pues si usted ve en el país, en Bolivia, no todos facturan. Hay muchas personas que no están facturando, hay empresas que no están dentro del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Hay evasión de recursos también y entonces por eso es que no somos un país que prospera. Seguimos en lo mismo, damos vuelta en lo mismo y seguimos evadiendo los impuestos. Yo me acuerdo que cuando viajé al Brasil, hasta de un chicle me dieron factura. Entonces yo me sorprendí, ¿verdad? Entonces son muchas situaciones en las cuales el boliviano no estamos adaptados a ese sistema. Por ejemplo, yo veo mucho comercio libre, donde usted también lo encuentra en una farmacia, evidentemente, donde le van a dar una factura, pero usted también lo encuentra en la calle. Entonces ahí es ya donde se interrumpe esto de aquí, de poder aportar al país y así surgir todos, ¿no? Bien, y a veces un poco como que nos escudamos en el tema económico, ¿no? Hay gente que dice, no, pero no tenemos para pagar, qué sé yo. Pero con el ejemplo del semáforo, en realidad vemos que también infringimos algunas otras normas que no necesariamente sean económicas, como usted dice, evadir. Por ejemplo, si no hubiera un reloj marcador en la oficina, ¿tendríamos esa disciplina de quedarnos en el horario que nos indican? Si el profesor no llama lista, nosotros igual entramos al aula. Licenciada, Adelante. insisto, todo esto depende, ¿no? Del nivel de educación, los principios, valores que uno como persona. El tema de los impuestos, por ejemplo, es de acuerdo al nivel de educación también, ¿no? Si veo que eso se retribuye hacia mí en tema de salud, de educación, áreas verdes y demás, entonces yo pago mis impuestos. Pero hay personas que no lo ven así o no sienten eso, ¿no?
Entonces va muy ligado al nivel de educación que lleguemos a tener, a nuestros principios y valores también, ¿no? Muchas personas no tienen conocimiento. Muchas personas no tienen conocimiento de para qué utilizan ese dinero. Muchas personas lo sienten así como que no tienen y no pueden pagarlo, ¿verdad? Entonces es falta de conocimiento. O sea que podríamos decir que también, digamos, en impuestos internos actúa bajo un modelo conductista, coercitivo, como decía. No explica bien, no concientiza, ¿no? No motiva, no reflexiona al ciudadano para que de pronto se genere aprendizaje. Entonces aplica un modelo conductista. Pagas, te descuento. Aunque, como bien dice, quizás ya no multen. En el municipio de Sucre sí multan. Hay multas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se dice, va a empezar la inspección vehicular, va a haber de tal plazo a tal plazo. No, porque después van a extender. ¿Para qué vamos a ir? Después van a ampliar nomás el plazo. Y entonces el último día, las filas, las colas, los enojos. O sea, eso, por ejemplo, es el típico modelo conductista. O sea, y esto que nos está planteando ahora la educación liberadora, la educación desde el paradigma histórico-cultural, nos dicen, no, eso no era aprendizaje. Eso era simplemente el responder a estímulos y a respuestas. Adelante, Orlando. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Un poco para ver si estoy en lo correcto. En realidad, el modelo conductista, su función sería controlar y predecir, ¿no? Exactamente. De ahí es que no genera reflexión, no genera crítica, no genera aprendizaje a largo plazo. El día en que dejen de castigarle o dejen de premiarle, la conducta se extingue, ¿no? Y aunque es muy efectivo, Eduardo nos dice, buenas noches, no tiene grupo. Eso, por ejemplo, ya no puede hacer desde el día de mañana. Ya sabe que se tiene que dirigir al grupo. Bien, entonces, bien importante lo que dice Orlando, porque nos hace como una síntesis, ¿no es cierto?, de decir, entonces no deja aprendizaje. Entonces, ¿por qué lo seguimos usando en la escuela? ¿Por qué lo seguimos utilizando en la universidad? ¿Por qué lo seguimos utilizando en un programa como este? Donde yo tengo que decir, participe usted, hable usted, ¿no es cierto? Y tengo que, peor, agarrar mi lista y decir, a este le voy a poner un punto, a este le voy a quitar otro punto, ¿no es cierto? Y tengo que mostrarle para que así sea efectivo. Y le diga, mire, estoy tomando nota de los estudiantes. Ese es un modelo conductista. Y el rato en que yo diga, bueno, hoy en esta clase no se va a controlar nada, entonces nadie habla. Y me quedo yo hablando, ¿no ven? Han visto en esa plataforma que les he mostrado una actividad controlada y la otra actividad libre. En la libre participan 4 y en la controlada participan todos. ¿Por qué? Porque dicen, ahí va a aumentar o va a quitar puntos. Pero nadie dice, haré este ejercicio. Y de pronto, ¿no es cierto? Es como cuando va uno, se compra la entrada al cine, porque cuando se compra una plaza, un cupo en un posgrado, o mete al estudiante y el estudiante entra a la universidad, a una carrera pública, a una universidad pública, el Estado está pagando su educación, él dice, como no pago aquí nada, igual me puedo aplazar, ¿no es cierto? Está perdiendo lo más valioso, que es su tiempo, porque el dinero lo podrá recuperar, pero los 10 años que siguen esa carrera ya no retornan más, ¿no es cierto? Y miren cómo hay ese modelo tan conductista, tan diferente, por ejemplo, del cine o del partido de fútbol. Nadie se compra el boleto de cine o del partido de fútbol y va a leer un libro mientras están jugando o se tira a dormir en la gradería, ¿no? En esos casos uno no dice, me escaparé del partido, que no me vea el dueño, ¿no es cierto?, del equipo. Es más, en el cine nunca uno llega tarde, porque al final al dueño del cine no le interesa. Uno va al cine temprano, mira la película y no se distrae, está atento. Si hay alguien que hace ruido, uno hasta se molesta porque está atendiendo. Y en el fenómeno educativo no ha logrado esa magia.
el fenómeno educativo, es decir, la clase, el módulo, la carrera, no logra esa magia que tiene el fútbol, el que tiene el cine. Todavía es considerado, ¿no es cierto?, un sistema que requiere usar la listita, requiere usar el examencito para calificar. Cuando sale de la película ese individuo y le dice, ¿qué tal la película? Buena. ¿Qué tal el partido? Malo. Esto ha sucedido, así, así. Opina. No le dice, mira, si no me comentas el partido, ¿no es cierto?, te voy a quitar 2 puntos. No. Entonces, la educación no tiene esa magia, no atrae de esa manera. Y sigue utilizando el sistema conductista de decir, te pongo puntos, te quito puntos, y los profesores afanados controlando los puntos, cuidando los huevos de la gallina de oro, ¿no es cierto?, como si fuera lo principal, calificar al estudiante. Cuando en realidad alguien ingresa a una carrera, toma un posgrado, está invirtiendo, no está gastando. Porque si pasa esa carrera y al final yo tengo que volver a tomar cursos para aprender mi carrera profesional, definitivamente he gastado dinero, he gastado tiempo y he gastado oportunidades. Pasa un periodo del conductismo, ¿no es cierto? Y se ingresa a un periodo, teóricamente pasa, porque ya vuelvo a repetir por tercera vez que el conductismo está tan vigente que hoy día lo estamos usando el conductismo, ¿no? Pasando este periodo de hablar de conductismo, ingresamos en los modelos funcionalistas de Dewey, decía. Que Dewey dice, hay que enseñar en la escuela, en las universidades, lo que le sirva al individuo. ¿Para qué vamos a reflexionar? ¿Para qué vamos a aprender contenidos, filosofar, por ejemplo, ¿no es cierto? Teorizar de algo. Si en realidad lo que la persona en la formación profesional tiene que reparar la radio, construir el puente, hacer el balance, construir la edificación, diseñar un interior, operar. Eso necesita. No necesita complicarse mucho con la teoría de la física o el no sé qué. Y esa es otra tendencia también del aprendizaje bancario. Y ahora viene el segundo lote de preguntas. ¿Cuántas materias de las que ustedes han cursado en sus 5 años promedio de formación profesional no les han servido para el desempeño laboral que tienen? Si tenemos que pensar en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, ¿cuántas materias, si no las hubiéramos cursado, seguiríamos siendo lo que somos? Ahora, ¿con quiénes sigo? Sigo con Yulisa Vargas. Opine. Yulisa, va. Bueno, como usted decía, si bien sí hay materias que la verdad no las usas en la parte laboral, yo al menos ahorita trabajo en Coca-Cola y soy ejecutiva de ventas. Por ejemplo, a mí lo que más se me quedó es el área de ventas, marketing, todas esas cosas, pero hay temas que, por ejemplo, bueno, materias que recuerdo poco por nombre nada más, pero casi así a profundidad las materias, la verdad que no me las sé. No recuerdo mucho. Y sí, como usted dice, si uno a veces aprende lo que realmente va a necesitar y lo que sí avanzó, así no se queda, digamos, en la persona. Y eso es justamente lo que va a plantear Dewey. Va a decir que en la escuela, en la universidad, en el aula, en cualquier proceso formativo, lo que se tiene que enseñar, ¿no es cierto?, es lo que va a servir. Ausubel dice, nosotros aprendemos lo que es significativo para nosotros. Y el resto de la información, el sistema nervioso la va eliminando. Porque no puede además retener todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, aprende aquello que dice, esto me puede servir. Esto puede ser para después. Esto lo voy a utilizar en tal cosa. Pero de pronto escucha ahí, usted que, por ejemplo, trabaja en ventas, de pronto ve un curso que dice psicología forense. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Entonces, no me interesa.
¿no? De pronto alguien que trabaja en el área médica y ve ahí ventas, dice, no, ¿esto para qué? Entonces, aunque le hagan pasar un curso de ventas a ese médico con las mejores metodologías, los mejores medios de enseñanza, las evaluaciones más creativas, los contenidos que utilizan en Harvard, esa persona no le interesa. Entonces, no va a poder apropiarse de ese contenido porque sencillamente no es significativo para él. Y en el caso de Dewey, diría, no es útil para sus fines laborales o personales. Ausubel diría, no es significativo, porque hay un montón de cosas que aprendemos y no usamos. Aprendemos de cine, no vamos a ser cineastas ni directores de cine, pero nos gusta el cine. A los músicos, a los que les gustan quizás las bandas, qué sé yo, disfrutan, aunque eso no lo usen propiamente como una cuestión laboral, pero disfrutan de ese conocimiento, ¿no? Atienden, hacen seguimiento a las bandas, si están en un puesto 10, 1, qué sé yo, están siempre pendientes, ¿no? Y aprenden, por ejemplo, los fanáticos del fútbol. Es significativo para ellos conocer los nombres de los arqueros, el año en que ganó el Manchester, que no sé qué, que por qué ocurrió la goleada, que ahora dónde está Ronaldinho, no sé qué. O sea, están, pero conocen muy bien los nombres. Pero cuando les decimos cuál es el autor que ha protagonizado el enfoque constructivista, ¿qué será eso? No me interesa. Entonces, mucho va a depender, va a decir Ausubel, de que eso sea significativo para mí. Y Dewey dirá eso que sea útil y funcional el día de mañana para mí. Luego de ese entonces conductismo, luego del aprendizaje funcional de Dewey o el aprendizaje significativo de Ausubel, va a venir un nuevo autor, que en este caso va a ser Bandura. Bandura dice el aprendizaje social. Nosotros no vamos a la escuela más que a aprender 4 cosas de ventas, pero de donde aprendemos es del consumo del cliente, de los kioscos, de los partidos, de lo que me enseña mi empresa, de lo que veo en la competencia. Entonces el aprendizaje, dice, no debe estar enmarcado en un aula, pensando que los profesores llevamos la iluminación al aula. El aprendizaje, dice, es social. Y hoy más que nunca el aprendizaje es social. Miren cómo el TikTok educa. Miren cómo los memes, o sea, con 4 cosas dan un mensaje, ¿no? Cómo es tan importante que se impone una moda, sobre todo en los millennials, ¿no es cierto? Cómo se impone un contenido que se está manejando en las nubes, en la nube, perdón, y que de repente nunca lo vayan a cursar en una escuela, en una universidad. Entonces, Bandura va a decir el aprendizaje es social. Y de ahí saltamos, ¿no es cierto?, a lo que es el contenido de este módulo. He querido hacer ese preámbulo con estos 4 autores que no están considerados dentro de su programa, pero que de pronto son parte de nuestro cotidiano todavía, el que esos enfoques estén presentes en los procesos de aprendizaje universitarios y de cualquier otro nivel. Vamos a ver ahora qué nos plantean este video interesante que hace como un barrido general de lo que son los enfoques pedagógicos y que además hace énfasis en lo que el grupo del día de martes nos va a mostrar. Las teorías de aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano. Paramos. Entonces acá tenemos una serie de autores, ya pueden ver, ¿no? ¿O no? Sí, se puede ver. Le agradezco. Sí, se ve, licenciada. Perfecto. Miren, desde los más antiguos que estábamos hablando de Pavlov y el conductismo, de cómo él llevaba un balde de comida todos los días en su experimento que estaba estudiando el sistema digestivo de los perros y se encontró con que cada que él entraba con los baldes de comida, el perro babeaba. Entonces dijo, esto se trata de darle un reforzador y entonces el animal emite la conducta que estamos esperando. Y empiezan a surgir estos otros autores, Watson, Thorndike, Skinner, ¿no es cierto? Hasta acá.
con todo lo que han sido los diferentes modelos de conductismo clásico y operante. Hasta que entramos en el constructivismo de Piaget. En el, decíamos, aprendizaje funcional de la escuela americana. Más, decíamos, el aprendizaje... Bienvenido a EUTIC Perú. Esta es una presentación así. No decíamos tanto, ¿no es cierto? Por cómo... se me adelanta esto. Ahora sí. No tanto como un aprendizaje reflexivo, sino más bien como un aprendizaje útil. Y el histórico-cultural de Vygotsky. Sobre este autor está centrada, les decía, nuestra reforma educativa en el caso de la educación regular del sistema primario y secundario, ¿no? Desde la ley 070 se estudia principalmente a Vygotsky y a Piaget, porque se retoma de Piaget el enfoque constructivista y el histórico-cultural de Vygotsky. Escuchamos entonces. Las teorías de aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano, desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que integran elementos biológicos, sociales, culturales, emocionales, etc. Hola, soy Nancy Supo. Bienvenido a EUTIC Perú. Esta es una presentación acerca de las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje son importantes en educación debido a que generan una visión sistémica del proceso de aprendizaje, lo que permite la toma de decisiones a la sociedad sobre cómo conducir el proceso educativo. Además, crean un modelo explicativo de cómo aprende el ser humano, lo que permite generar modelos educativos y metodologías que desarrollen el aprendizaje en función del modelo. En la búsqueda de una clasificación de las teorías de aprendizaje, revisamos varias propuestas. Sin embargo, una muy completa es la propuesta de Alonso y Gallego. En el año 2000 clasificó las teorías de aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica en 8 tendencias. Una de ellas fue los conductistas, las teorías cognitivas, la teoría sinérgica de Adam, tipología del aprendizaje según Gagné, teoría humanista de Rogers, las teorías neurofisiológicas, las teorías de elaboración de la información y finalmente el enfoque constructivista. Las teorías del aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender. Por ejemplo, la teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Para ello, analizará el modo de conseguirla. Dentro de los representantes del conductismo tenemos a Pavlov y Thorndike, Watson, Skinner y Bandura. Teoría cognitivista. El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se produjo un freno al impacto de las teorías conductistas. El término cognitivismo puede entenderse como polisémico y en cierto modo poco preciso, pues en realidad son varias las disciplinas pertenecientes a ámbitos diversos designados con el nombre de cognitivismo. Todas ellas se focalizan en el estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Aparece como reacción al conductismo y pone en primer plano al sujeto de la conducta en vez de la conducta en sí misma. Y los máximos representantes de la teoría cognitivista son Piaget, Brunner, Ausubel y Novak. La teoría del enfoque sociocultural de Vygotsky. A partir justamente de Vygotsky, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados,
pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Veamos ahora la teoría constructivista. El constructivismo es la teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción, es decir, del proceder activo en proceso de aprendizaje. La teoría constructivista es inspirada en la psicología, pues se basa en que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende. ¿A través de qué? A través de la acción. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. Así pues, aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona, es decir, cada estudiante, reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. Los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la persona en sí, tenemos a Piaget. Si lo realiza con otros, tenemos a Vygotsky, y si es significativo para el sujeto, tenemos a Ausubel. ¿Qué es el aprendizaje? Existen diferentes conceptos de aprendizaje. Vamos tomando nota, ¿no? Hemos dicho que durante las clases vamos a aprovechar para hacer las tareas y no tener tarea extra, sino que vamos tomando nota, vamos elaborando nuestro mapa conceptual de todo esto que estamos viendo hoy, que esa es la tarea de la semana 1. A mencionar a alguno de ellos. A Gagné. ¿Cómo define el aprendizaje Gagné? Como un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Alonso y otros lo definen como el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia. ¿Qué dice Robbins acerca del aprendizaje? Señala que es cualquier cambio de la conducta relativamente permanente que se presenta como consecuencia de una experiencia. Cole señala que es la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas. De esta forma se entiende que el aprendizaje es un concepto que posee varias definiciones, pero se puede entender como un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes que el individuo internaliza y posteriormente las utiliza. De la clasificación de las teorías de aprendizaje surgen distintas corrientes, y de acuerdo con García Cue, vamos a describir las siguientes. El conductismo, de Iván Pavlov. Se investigó sobre el desarrollo de asociaciones y el condicionamiento clásico. Da un estímulo a un individuo cuando éste ejecuta una acción, y si se reitera, el individuo reacciona siempre de una manera determinada frente al estímulo. Vuelve a ese estímulo con condicionador de la conducta, lo que se puede concebir como aprendizaje. Él hizo su experimento con perros. Thorndike estudió sobre el condicionamiento instrumental y su teoría del refuerzo. Aprendizaje por ensayo y error. Mediante el estímulo-respuesta, el individuo debía resolver una situación asociando el estímulo a la respuesta que se esperaba que obtuviera. Se le llamó condicionamiento instrumental. Thorndike trabajó con gatos. Skinner formuló diferentes conceptos del condicionamiento operante y de la enseñanza programada. Hizo experimentos con palomas y llegó a la conclusión de que los individuos tienen respuesta ante los estímulos, lo que traduce en comportamiento. Hasta ahí hemos visto a los máximos representantes del conductismo. Veamos ahora qué es el cognitivismo. Las teorías cognitivas también fueron representados por Jean Piaget, por Brunner, David Ausubel y Lev Vygotsky. ¿Qué es el cognitivismo? Incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana, para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Todas las ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos que han influido en la conformación de este paradigma. Algunos de ellos son Piaget con la psicología genética, Brunner y el aprendizaje por descubrimiento,
Menciona que el individuo para lograr un mejor aprendizaje debe hacerlo a partir de su experiencia en contacto con el objeto de estudio e integrar con lo que sabe. Ausubel y su teoría el aprendizaje significativo. Postula que el aprendizaje se da cuando se encuentra sentido a lo que se está aprendiendo y se relacionan los conocimientos que ya posee con la nueva información. Y las aportaciones de Vygotsky sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de la zona de desarrollo próximo. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor de desarrollo, es lo que nos menciona Vygotsky en su teoría. La teoría constructivista, ¿de qué se trata? El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista. Este postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, es decir, por el sujeto cognoscente. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico, en la enseñanza orientada a la acción. Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y Lev Vygotsky. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete. Bien. Nos hace un barrido así general hasta el momento en que todavía no teníamos desarrollo de tecnología. O sea que esto estamos hablando del siglo anterior, ¿no es cierto? Y donde el aprendizaje sobre todo estaba centrado en el encuentro físico entre los actores de un proceso educativo. Sin embargo, esto lógicamente va a sufrir un cambio radical, ¿no es cierto?, enorme en este nuevo periodo, pero además ese cambio también se va a ver, digamos, mucho más evidente cuando estemos hablando de las nuevas corrientes que van a aportarle desde las neurociencias. Es decir, nos estamos refiriendo al conectivismo, ¿no? Entonces, ya en el siglo XX se da inicio a lo que va a ser la tecnología educativa, a todo lo que van implicado las plataformas, las herramientas, los softwares que ya traspasan el plano físico. Pero las neurociencias van a aportar con la llegada de una teoría que para este momento se está introduciendo no solamente al campo educativo, sino al campo de las finanzas, al campo de las ventas, al campo de las empresas y desde luego, ¿no es cierto?, al campo de la salud, ¿no?, al campo de la psicología, por ejemplo. Entonces, una mirada, digamos, bastante amplia nos va a dar esta teoría. Bueno, tenemos unos minutitos todavía. Hay algunas personas que están escribiendo en mensajes inbox. Les he pasado el enlace del Zoom, pero desgraciadamente nada puedo hacer desde acá si no pueden ingresar a la clase. Bien, miren, ¿qué plantea entonces el siglo XXI? Miren, ya empiezan a hablar los teóricos del conectivismo. 1990 al año 2000 empiezan a haber avances en el estudio del cerebro, ¿no? Y van viendo que el cerebro es una estructura que completamente va atravesando más bien periodos importantes de cambios en determinados periodos de la vida, pero sin embargo esa capacidad plástica, ¿no?, de generar nuevas conexiones y que van proyectándose a diferentes contextos, van formando redes neuronales. En ese periodo en que la tecnología también ayuda muchísimo a estudiar el cerebro, se va afianzando una teoría primero propuesta por Siemens, ¿no?,
George Siemens dice, basado en el análisis de las limitaciones que veía él en el conductismo, en el cognitivismo y en el constructivismo, empieza a explicar el efecto que la tecnología está teniendo en el periodo actual en que la información, la comunicación va a jugar un rol importante en el aprendizaje. Es decir, lo que enseñamos en el aula son 4 cosas. A partir de lo que hoy día estamos hablando de enfoques pedagógicos, quizás el día de mañana, esta noche, pasado, ustedes ya empiecen a escudriñar videos, tutoriales, empiecen a bajar documentos, diapositivas, presentaciones en Powtown y se empiecen a enterar muchísimo más de lo que hemos hablado acá. Básicamente es apenas un detonador. Sin embargo, Siemens va a decir que el conectivismo va a integrar los principios que van a explicar las teorías del caos, las teorías de las redes neuronales, el pensamiento complejo de Morin, que va a decir que todo está entretejido como una malla. Hace un momento yo les he querido hablar de la cuestión de los impuestos, por ejemplo, y cómo hasta el sistema social impositivo se maneja mediante el conductismo. Y ahí han surgido ya cada uno de ustedes con sus opiniones en el campo, han dicho educativo, falta de educación. Otras personas han dicho tiene que ver también con las cuestiones éticas. Otra compañera ha dicho, pero también es una cuestión cultural de falta de procesos de concientización de impuestos. Eso es complejidad. Que todo está unido como un complexus. Que cuando se enseña matemáticas no se puede deber o perder de vista el tema de la salud. Que cuando se enseña salud no se puede perder de vista el tema económico y todo lo que son las finanzas detrás de la farmacopea y la industria farmacéutica, por ejemplo, que dentro de eso no se pueden perder de vista los elementos de medio ambiente. Yo creo que hoy más que nunca hemos comprendido, por ejemplo, la repercusión de la complejidad en el tema de esta pandemia, donde han habido temas éticos, por ejemplo, Suecia hoy en día diciendo de que no va a recibir a los hospitales si están llenos a personas adultas mayores y se va a priorizar a quienes tienen mejores oportunidades de vida. Se han entretejido cuestiones económicas, medicamentos que se han subido al 100% o más, ¿no es cierto? Se han visto temas de empleabilidad, temas de educación, oiga, con una pistola, ¿no es cierto? Póngase su barbijo, o sea, hemos llegado a la policía de la salud, ya no a un derecho, sino a la obligación de que te conserves sano. Y hemos observado además muchos fenómenos educativos, tanta medicina, tanta organización de muchos aspectos que nos parecía que el mundo entero ya tenía la capacidad como para haber controlado todo y un virus nos ha dicho no, ustedes no tienen control de nada. Y los países con semejantes economías han bajado hasta el piso. Y países como los nuestros, que podíamos haber desaparecido con esta pandemia, resulta que hemos tenido una autopoiesis, una capacidad ahí homeostática de más o menos regularnos y autoorganizarnos aún en nuestro desorden. Entonces Siemens dice, no, el conectivismo va a revolucionar la educación. El aprendizaje es un proceso que va a ocurrir en muchos ambientes y no necesariamente en el aula del Zoom de la docente Ivonne Ramírez, ¿no es cierto? No, ni de nosotros ni de ustedes cuando sean docentes. El aula va a decir, va a ser ese entretejido de situaciones que le están enseñando al estudiante y que ese conocimiento además no solamente está dentro del ser humano como creía Piaget que sucedía dentro del cerebro, ¿no? Sin dejar de decir que no sucede, que no es que aprendemos con el corazón, ¿no? Aprendemos con la cabeza, con el corazón, con las manos, con la piel, con los sentimientos, con la historia, con el recuerdo, con el futuro. Entonces, nos está queriendo decir que hay una serie de procesos que en este caso, organizados, ¿no es cierto?, pasan a ser como una base de datos, donde las conexiones se van especializando en conjuntos o núcleos de información que para Edgar Morin son nodos, son bucles de información que nosotros vamos manejando y que ya no es solo la materia de costos, ya no es solo la materia de ventas, ya no es solo la materia de biología
o qué sé yo, de repente de histología, o en el campo de la administración de empresas, ya no es solamente manejo de recursos humanos, sino que eso va a tener que ver con cultura, con economía, con educación, con ética, con medio ambiente, con cuestiones históricas, contextuales, por ejemplo, que en Tarija no se parecen en nada a otro contexto vecino porque tiene sus propias particularidades. Estos cambios entonces de los que habla el conectivismo, ¿no es cierto?, va a hablar de la conformación de redes, de muchas redes, ahora decimos, ¿no es cierto?, redes de investigadores, redes de medioambientalistas, redes neuronales, redes también de países, redes de amigos. Entonces vamos formando redes siguiendo la teoría de la mente. Mientras más conectados estemos, dice, vamos a aprender más. Entonces de ahí que en este periodo, ¿no es cierto?, esto nos está llevando a un cambio paradigmático importantísimo, porque además hemos visto que cada ciencia no había estado tan separada, no había estado tan dividida, y por eso incorporan el concepto al aprendizaje de lo que es la complejidad, ¿no? Esta mirada además de que todo lo teníamos tan predeterminado. ¿Por qué se ha deprimido la gente en otros países? Porque otra gente se ha puesto ansiosa. Recordarán que el año 2000, cuando cambió de dígito nuestro calendario, de 1999 al 2000 hubo no sé qué caos informático que muchas cuentas de los bancos no pudieron reconocer ese cambio de dígito, y os recuerdo haber conocido en España a un profesor que decía: mi hermano prácticamente casi se suicida al ver que su dinero no había, ¿no? O sea, que había desaparecido del banco. Y como en Bolivia vivimos a veces sin un boliviano en el bolsillo, ¿no? Como cuánta gente, que más o menos son cerca del 60% de los habitantes de este país, viven en situación de pobreza. Y no se tiran desde el último piso de su, qué sé yo, de un edificio, ¿no? Entonces, como todo finalmente está tan vinculado, plantean, que es muy complejo, que es una ciencia ahora de redes genéticas, redes neuronales, ¿no? Y cómo los modelos computacionales y este caos que se está generando, que ya no había sido el átomo la estructura más pequeña, que en su estructura interna el quantum había sido una estructura completamente desordenada. Y como la incertidumbre además es parte de los sistemas, que no todo es certeza, no todo es planificación, no todo había estado tan organizado, sino que de repente hay sistemas que en su desorden, ¿no es cierto?, funcionan. Lo que tanto odiábamos quizás desde cualquier entorno educativo. Ay, no desordenen, como algo que veíamos caótico. Entonces, este entorno de redes que empieza con el surgimiento de la web 2.0, ¿no?, donde los sistemas pasan de lo físico a lo de lo presencial a lo virtual, se trata sobre todo de aprovechar, va a decir Siemens, estas capacidades que los seres humanos tenemos, así como las tecnologías y los entornos, de intercambiar y conectar para poder generar y gestionar la información, ¿no? Recuerden que para este siglo, ¿no es cierto?, ya no es importante quién tiene un terreno grande. Hay países como el nuestro, por ejemplo, con extensiones de tierra tan grandes, países pobres, países tan pequeños con semejante desarrollo tecnológico, que ya no está la importancia en aquella maquinaria de la que disponemos, ¿no? Antes era importante el tractor, la cosechadora, la no sé qué, entonces nos llenamos de equipos en la era industrial. Pasada la era industrial, nos hemos enfocado ya también en el desarrollo tecnológico de los sistemas, ¿no? De los sistemas que nos parecían lo máximo. Tener un sistema informático, tener un software para no sé qué, ese era un sinónimo de desarrollo. Pero ahora nos vienen a decir, no, eso no es tan importante. Lo importante es el conocimiento. Sí, no importa si mi máquina cuesta $300 y se pierde, porque lo que tengo en mi máquina, ese conocimiento que lo tengo acumulado ahí, eso es lo que más valor tiene. Y hemos sobrepasado ahora ese nivel de información. ¿Se acuerdan un tiempo los flash, ya no de 8, ya no de 16, de 32, de 100,000? O sea, el disco duro de 1 giga, de 2, de no sé cuántos. O sea, no. Queríamos acumular información y guardarla en nuestro disco duro, y con esa información bajo nuestro brazo éramos felices. Como cuando el profesor guardaba su libro bajo el sobaco. Estaba guardando ahí todo el conocimiento.
No, ahora dice, eso ya no es importante. Lo más importante ahora es conectar. Y de ahí que viene este último paradigma, el conectivismo, que va a decir que el aprendizaje y el conocimiento dependen sobre todo de la capacidad de hacer sinapsis, hacer conexiones entre las personas, diversidades de opiniones, porque eso enriquece el conocimiento. No lo que yo les pueda transmitir, no lo que el grupo 1 pueda decir, sino lo que los grupos van a decir alrededor de esa detonante que ha lanzado el grupo 1. El aprendizaje, va a decir el conectivismo, es un proceso de conectar nodos, bucles, fuentes de información especializada. A mí me interesa el área de ventas, pues me conecto con alguien que hace ventas en el África, ventas en el Asia, ventas, qué sé yo, en el Medio Oriente. Y seguramente mi conocimiento va a encontrar eso que dice conexiones de nodos. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. No, esa es una característica que, por ejemplo, almacenar información en la nube. Ya no se puede concebir que alguien diga, lo he perdido mi tesis, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Me han robado mi computador y no tenías en ningún otro lugar. Cuando gran parte de nuestra información ya es intangible, basta nuestra galería de fotos, ¿no? Ya no es la preocupación si se perdió el celular. O sea, ahora mi información está almacenada en la nube. La capacidad de saber más es más crítica. Y esto me recuerda, siempre que hablo de esto, me recuerda a unos estudiantes de tecnología, que cuando estaba habiendo este problema de la pandemia, pues fueron los del canal universitario y los entrevistaron. Jóvenes, ¿qué piensan ustedes sobre la pandemia, la cuarentena, todo lo que le espera en este momento a la ciudad, al país? Los chicos de tecnología, así como son los ingenieros, ¿no es cierto? Bien cautos para responder. Lo miraron así, se miraron entre ellos y le dijeron, hermano, esto es tecnología, anda a preguntarles a los de medicina, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad de saber más crítica, implica que como seres humanos no solo debemos enseñar cálculo o integrales número 2 o no sé qué, no solo debemos enseñar la materia de embriología, no solo debemos enseñar cardiología, porque ahora se nos ha mostrado que si no conocemos de todo, hemos aprendido en este periodo muchísimo más de lo que hemos aprendido en toda nuestra vida de paracetamol, antitérmicos, aspirinas, antihemorrágicos, o sea, COVID, pruebas, ¿no? Que si titula anticuerpos, HN1, todo hemos aprendido. ¿Por qué? Porque hemos tenido que entrar en una situación en la cual había un problema mayor y hemos tenido que estar conectados. La alimentación y el mantenimiento de estas conexiones son necesarios. El aprendizaje ya no es de entrar a un curso y ahí se acabó, porque ese es el conocimiento y con eso yo me quedo. Durante este tiempo también, casi por como uno de los pocos beneficios de la pandemia, hemos aprendido que la educación es de la cuna hasta la tumba, como dice García Márquez, ¿no? Es decir, que constantemente esas conexiones tienen que ir retroalimentándose, porque conexiones que no se mantienen, el sistema nervioso va a decir que son conexiones que se eliminan, ¿no? Como pasa con la información de nuestro celular. Estamos queriendo decir una palabra que está muy utilizada y ya inmediatamente nos aparece. Una información que manejamos e inmediatamente se suma otra. Y es fácil construir y conectar sobre cualquier otra información previa que tenemos. Pero esas informaciones tienen que alimentarse y mantenerse. Si no las vamos evocando, no las vamos trabajando constantemente, las informaciones se eliminan a lo que se llama muerte cerebral, muerte neuronal, o se llaman también podas neuronales. Es decir, eliminar aquellas conexiones que están en desuso. ¿Qué llamaba ese compañero de primer año? No me acuerdo, nunca más lo volví a ver. ¿Acaso había ese compañero? Pero claro, no, ni idea. O sea, yo solo me acuerdo de 5, que son con los que hasta el día de hoy me conecto. Eso es conectivismo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos, ¿no es cierto? Dejar de las formaciones monolíticas, monodisciplinares, y más bien hacia informaciones transdisciplinares. Porque desde el conectivismo, si las neuronas del área visual no supieran lo que están haciendo las neuronas del área frontal, estaríamos fregados. Como dice un autor, por eso, cuando no coordinan, hasta mis pies un día me han hecho caer, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque en ese momento en que las neuronas tenían que haber enfocado a la visión de esa grada e indicarle a mi pie cuál era la distancia para bajar esa grada, no ha habido coordinación, no ha habido conexión entre los dos. Y hasta mis pies me han hecho caer. Entonces, el cognitivismo se va a tratar justamente de sostener que la funcione, sobre todo por esa permanente conexión que vamos a tener, esa actualización permanente de esas conexiones a partir de consultar diferentes fuentes de información que ya no son solo el texto, que ya no es solo la clase, que ya no es la diapositiva del profesor, sino que estamos en un mundo de conexiones muchísimo más allá, sin límites físicos, sin límites en este caso de recursos inclusive tecnológicos, sino con la capacidad de ese cerebro para establecer esas conexiones. Finalmente, nada de eso nos sirve si no tomamos decisiones. Es un proceso de aprendizaje, el acto de escoger, porque yo digo, esto me interesa, esto yo aprendo, esto para mí significa algo, entonces esa información yo recibo, ¿no es cierto? Y además, viendo que lo que he aprendido en contabilidad o en costos en ese periodo ahora ya no me sirve. Que mi teoría del manejo del ciclo viral y que una vez que uno adquiere determinada enfermedad se hace inmune, ahora ya no es así. Una decisión correcta hoy, dice, puede estar equivocada mañana. Ejemplo básico, el COVID, debido a las alteraciones y al entorno que constantemente viene cambiando, ¿no? Entonces, nada es estático. De nada sirve pedirle algo a alguien de memoria, porque esa información dentro de poco tiempo y cada vez más rápido va a quedar eliminada y va a ser suplida por otra. De ahí que viene eso de la necesidad de enseñar a aprender a aprender. Entonces, que no aprendan los 4 contenidos de este texto porque mañana va a haber otros y pasado va a haber otros más. Entonces, ¿qué tiene que aprender un estudiante? Tiene que aprender a aprender. Tiene que aprender, según Siemens, a conectar. Entonces, el aprendizaje ya no es una actividad individual. El conocimiento se distribuye a través de redes, de los grupos 1 al grupo 8, que van a ir conectándose entre sí. Y en esta sociedad digital mucho más, las conexiones y las conectividades dentro de las redes van a producir aprendizaje. Entonces, ya no pedimos tanto dónde está el texto, porque el texto son los límites de tus capacidades. Ese es el texto. Se te han dado 4 directrices y ahora a partir de eso, ¿qué tú eres capaz de hacer? ¿No? Se te han dado algunos lineamientos con eso, ¿dónde tú quieres profundizar? ¿Eso para qué te puede servir? ¿No? Eso, y finalmente con eso, ¿qué decisión vas a tomar? En tu examen final, y en este caso en tu trabajo final, nadie te va a decir, da un examen de este tipo, nadie te va a decir, este es tu formato y de aquí no te puedes salir. Te están ofreciendo posibilidades para decir, ¿tú qué quieres hacer con este módulo de corrientes pedagógicas? ¿Tú qué uso piensas dar? ¿Quieres enseñar, tomar decisiones? Quiere decir, yo he entrado al diplomado porque yo quiero postular a esta materia en tal institución. Ah, bueno, entonces vamos allá y esta materia que tribute a esos tus objetivos y a través de esos procesos conectivos, tú puedas usar eso, ¿no? Y yo quiero organizar, yo trabajo en una empresa que organiza cursos y quiero hacerlo de mejor manera, por eso estoy en este diplomado. Perfecto, ¿cómo? Haz la prueba en tu trabajo final y organiza un curso de 3 días. ¿Y por qué no organizas un curso sobre conectivismo? O sobre, por ejemplo, redes neuronales. ¿O por qué no haces algo sobre inteligencia emocional? ¿O por qué no trabajas, por ejemplo, realidad virtual? Entonces, te deja abierto para que justamente tú armes tu propio currículum. No respondas ya a la lógica del cerebro de trabajar el hipocampo y llenar de memoria cosas que si ahora le preguntamos a alguien, ¿cuándo nació Simón Bolívar? ¿No es cierto? ¿Qué batalla perdió Sucre? ¿Qué pasó en la batalla de Junín? ¿No es cierto? Oh, ya no. ¿O cuánto, no sé, nos sirvió la tabla de Copetti? Entonces, porque en ese momento se trataba sobre todo de atender a los contenidos, avanzar a cómo de lugar esos contenidos que había ahí y ojalá con una reproducción fotográfica de lo que decía. El aprendizaje ha cambiado y las universidades no pueden quedarse al margen del curso que está tomando la teoría conectivista del aprendizaje y las nuevas teorías, aunque todavía nosotros arrastramos muchos lastres de ese aprendizaje conductista del que hemos hablado. En medio de esto y como una transversal en Latinoamérica está la interesante concepción de la pedagogía liberadora.
está la interesante concepción del aprendizaje crítico. Basta escuchar una conferencia de Bonaventura, las epistemologías del sur, ¿no es cierto? Y ver la problemática que la del norte no es la misma que la del sur. Que la educación quizás en los países como Finlandia, por ejemplo, es una, y que quizás en los entornos rurales en Bolivia la educación sea otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debemos perder las teorías sociales que para estos países son, digamos, de mucho aporte, sobre todo reflexivo, de conciencia social, que quizás Siemens, ¿no es cierto?, en países de primer mundo, son aspectos que para él no son importantes. Entonces, ya con el tema 1, ustedes van a encontrar una contradicción total entre lo que hemos hablado de conductismo y de conectivismo en relación a lo que proponía Paulo Freire, ¿no? Toda la educación brasilera, el proyecto en Bolivia de las escuelas de Cristo, por ejemplo, la pedagogía liberadora, están muy centradas en este paradigma que nos va a presentar el día martes el grupo 1. Tienen la palabra. ¿Qué quieren comentar? Tenemos apenas nada, o sea, apenas 3 minutos para cerrar nuestra clase. Adelante, por favor. ¿Qué les ha parecido? Adelante, por favor, Dito. Sí, Lisen, bueno, esta introducción a lo que ha sido el constructivismo y el conectivismo nos está adentrando, nos está dando las pautas de qué es lo que vamos a ir viendo hacia adelante. Recién usted hacía un comentario de que vamos a cada clase o cada exposición de cada grupo, vamos a ir comparando cada una de ellas y vamos a ir entendiendo, ¿no? Cada tipo de enseñanza que se tiene como las antiguas y las modernas, que este nuevo paradigma que estamos utilizando, el conectivismo, es el actual y creo que hace un resumen de todos los anteriores. Lisen, yo quería opinar y consultarle. Usted decía que vamos a ir tomando apuntes de cada clase que se dé para ir armando esquemas, para ir armando nuestras tareas. Estos esquemas, esta tarea va a ser de forma digital, vamos a subirla a la plataforma, pero las presentaciones o los trabajos, los apuntes, ¿lo vamos a traspasar de forma digital o vamos a presentarle nuestros apuntes de forma escrita, o es que algunos compañeros también lo hacen directamente con alguna herramienta, ¿no? En la computadora? Esa es la consulta. Sí. Hace un momento ya habíamos dicho, ¿no es cierto? En realidad, si a mí no me pidiera el posgrado unas ciertas directrices de listas y de calificaciones, yo no calificaría, ¿no? O sea, yo no creo en la evaluación para empezar, ¿no? Yo creo en eso que les decía, que ustedes se han comprado una entrada para el cine, se han comprado una entrada para el fútbol o para algo que realmente quieren hacer. Y en ese sentido no quieren gastar su tiempo, no quieren tirar su dinero, sino que quieren hacer una inversión con este diplomado. Y por ello, las tareas son así de libres. Entonces la gente, si quiere, va tomando apuntes, hace un manuscrito, hace un mapa conceptual, hace una tabla organizadora, un organizador gráfico, como lo que estamos viendo acá adelante, que puede estar hecho a mano, puede estar hecho, como usted decía, con alguna aplicación. Puede inclusive tomar una fotografía de eso y subir al espacio de la semana 1. Esta es la primera tarea. No hay que afanarse por presentar esta primera tarea porque creo que hay problemas con la plataforma que están migrando los datos. Entonces, cuando ya sea oportuno, la ingeniera nos dirá, ya está habilitada la plataforma, no necesitamos preguntar cada día. No necesitamos decir, ya está, estoy insistiendo, no abre. No, porque ahora no da. Entonces, nos quedamos tranquilos. Ella nos pone un mensaje y nos dice, la plataforma está habilitada. Perfecto. Entonces, la tarea que hemos hecho hoy, ¿no? Que puede estar, como digo, en un papel o en una herramienta digital, en una aplicación, luego la subirán. Las tareas no son de cada clase. Las tareas, en realidad, solo son 3. Esta es la primera tarea. Luego vamos a dar una segunda tarea, las 2 o 3 exposiciones que haya. Yo voy a anunciar y voy a decir, de estas tareas vamos a hacer otra síntesis.
Recuerden que acá no se trata tanto de escribir y poner control, copy, sumar hojas y perder el tiempo. Se trata de recabar ideas clave que en el grupo además la van a trabajar esa tarea, ¿no es cierto? Y van a decir, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pueden trabajar en el Google Docs, pueden trabajar en las autoformas, en esas aplicaciones libres también, y colocar los aportes de los 5 integrantes. Una vez que los 5 integrantes se separan, cada uno le añade su propio aporte. Lo que decía, cada uno define a dónde quiere ir. Y finalmente, cada uno por separado va subiendo su tarea. Recuerden, esta lámina decía, miren, ya no es posible adquirir y experimentar conocimiento personalmente, sino que hay que recoger la competencia y la formación del otro. Porque el otro, ¿no es cierto?, es una entidad con muchas conexiones. Si yo me relaciono bien con ese otro, voy a recoger la experiencia de ese otro. Y yo no voy a poder vivir todo lo que ha vivido él, porque él ya ha vivido 25 años con su experiencia de derecho. Y yo soy de administración. Entonces yo no voy a poder llegar a aprender de derecho como él sabe. En ese sentido, yo ya no, dice, yo almaceno mi conocimiento en mis amigos. Y ese axioma lo utilizo para recoger el conocimiento de él. Karen Stephenson, que es ahora una de las que detenta este paradigma, dice, las tareas, las actividades, los trabajos, los conocimientos se tienen que hacer en conexión con el otro. Entonces, las tareas son en grupo, en 5, y para subir, cada uno le añade lo que quiere o finalmente la tarea que hizo como cree que ya está completa, la va a subir. Entonces, no se hagan mucho por el tema de pensar que hay tareas aparte. Y aquí no vamos a escribir así hojas de hojas, no. Vamos a agarrar conceptos clave. El único momento que vamos a escribir va a ser la tarea que se va a dar para el 30 de noviembre. ¿Bien? Bueno, miren que... Está claro, gracias. A usted. Miren que yo soy madre de gente adolescente y pre-pandemia, uno de los problemas era la batería. O sea, todos los celulares pre-pandemia venían con problemas de batería. ¿Por qué no has llamado? No, es que la batería se acabó. ¿Por qué no? No, es que la batería se acabó. ¿Bien? Post-pandemia, ¿no es cierto? Ahora que estamos en este periodo ya, los celulares tienen otro problema ya también. No tienen cámara o no tienen micrófono. O sea, habría que hacer como un reclamo a los grandes productores porque las baterías ya no fallan ahora. Lo que ha empezado a fallar son las cámaras. Entonces, yo les pediría, ¿no es cierto?, muy cordialmente, porque no me gusta, ya les vuelvo a reiterar, utilizar el conductismo. Soy anticonductismo en mi vida personal también. Entonces, me gustaría invitarlos a que reparen las cámaras de sus máquinas para la siguiente clase y tengamos oportunidad de conocernos y nos conectemos, no solamente por mensajes, ¿no es cierto?, sino que tengamos la posibilidad de conectar, ya que estamos hablando de conectivismo, porque visualmente, gestualmente, ¿no es cierto?, emocionalmente es como se da el aprendizaje. Hay una amígdala nuclear dentro del cerebro que es la que segrega endorfinas. Estas endorfinas permiten que a través del lenguaje emocional, que no está escrito en los libros, sino en las miradas de las gentes, en los rostros, nos permita apropiarnos mejor del conocimiento. Entonces, hay factores de crecimiento neuronal que se segregan de esa forma. Entonces, les pido reparar sus máquinas, especialmente sus cámaras para la siguiente clase, y comunicarme con los del grupo 1, que es con ellos, por si les quedara alguna duda para preparar las láminas. Recuerden que como tienen 20 minutos, en realidad pueden preparar cerca de, son 5 o 6 integrantes a lo sumo, ¿no es cierto? Entonces pueden preparar para cada integrante unas 3 láminas. Eso quiere decir que estamos alrededor de 15, 18 láminas y con esas 18 láminas desarrollar cada uno de los puntos que les he expuesto. Como por el momento la plataforma está mal, entonces yo voy a enviarles el documento en Word. No quise hacerlo antes para no generar caos, ¿no? ¿Qué es esto? Ya está dando tareas, ¿de dónde? Entonces ahora ya podemos mandar el documento y decir, este es nuestro cronograma y esto es lo que debe hacer cada grupo y este es el tema que le ha tocado. El tiempo son 20 minutos y luego, decíamos, hacen un examen, una examinación de la manera que ustedes gusten y luego
y yo refuerzo algunas ideas que sean importantes y es ese momento donde ustedes van haciendo su mapa conceptual y además de la exposición que han hecho los compañeros. Antes de cerrar la clase, trabajamos por grupos de WhatsApp que han determinado y suben la tarea. Esa es nuestra actividad, que además la subida de la tarea, vuelvo a reiterar, no es en cada clase. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces desde la siguiente clase, como decíamos, pregunto yo. Les deseo entonces buenas noches, buen fin de semana largo y después del feriado, pues nos encontramos el martes. Ha sido un gusto tener esta clase con ustedes. Siempre que se ven rostros juveniles, pues nos hacen recuerdo a que la esperanza para que tengamos una educación mejor el día de mañana siempre es grande, ¿no es cierto? Que pasen buenas noches entonces. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Licen. Buenas noches. Hasta luego. Cristian, ese número de Cristian, por favor, hay que pedir que lo inserten al grupo. Voy a también yo reclamar, me anotaré su número para pedirle a la ingeniera que lo meta a la plataforma. Creo que está. Ya, disculpe, grupo 1 ya somos 5 personas. Perfecto. Si es que aparece algún compañero y quisiera integrarse a cualquiera de los grupos, que ha de aparecer 1 o 2, por favor los reciben, ¿ya? Para que ya estemos más organizados. Ya. Hasta luego, buenas noches. Claudia, en su grupo está Cristian, ¿no? En mi grupo está... solo habemos 5 personas, que está Renan Ayala, Claudia Casab, está Claudia Serrano y Ademar. Ya, entonces no está en su grupo, voy a pedir que lo añadan porque creo que no está en ninguna parte y está incomunicado. Igual puedo añadirle, licenciada. Perfecto, está bien. Muchas gracias, muy amable. Una consultita, por favor. Dígame. No estoy en ninguno de los grupos, dicen. Lo que pasa es que tuve problemas de conexión. Ya. Entonces, le pediría hacer, como ya hemos autorizado que entre una 6ª persona, entonces puede escribir qué le parece al grupo 5. En Ilse, en el grupo 5, le va a recibir. Por favor, reciba al compañero en el grupo 5. Y como les decía, cualquiera de los grupos que aparezca un compañero más, entonces podemos llegar a 6. Con eso ya va a estar el grupo lleno. Gracias, Licen. Los veo el martes. Un saludo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Guido, el material de estudio está en la plataforma, pero por el momento no se angustie. También lo voy a pasar al grupo. Licenciada, disculpe, a Cristian lo agrego al grupo 1, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.